Listo, pues vamos a comenzar con, gracias a Jonathan, perfecto, muchas gracias Jonathan. Vamos a comenzar con la sesión. Primero que nada, pues darles la bienvenida a esta segunda semana. Ya realmente en 3 días más estarán ya a la mitad del módulo propedéutico. Como verán, este módulo se va bastante rápido y lo mismo será con sus siguientes módulos de prepa en línea, lo cual quiere decir que estos 2 años y medio que serán estudiantes, una vez terminen este módulo, pues se irán también igual muy rápido. Entonces siempre pues exhortarlos a que sigan dando el esfuerzo, ¿no? Que es importante y que es necesario. Y una vez más, porque no está de más decirlo, felicitarlos por seguir en este esfuerzo y con este compromiso de continuar sus estudios. De verdad es algo que no me cansaré de decir, que es de admirar el poder incluir en nuestra vida ya de adultos una actividad como esta, que es demandante de tiempo, demandante de atención y que ya en combinación con todas las cosas que tenemos que hacer en el día a día, pues supone un reto. Entonces, felicitarlos también por seguir en ello. Esta semana, si se pudieron dar cuenta, en cuanto a las actividades, es un poco más no quisiera decir sencilla porque las actividades tienen un poco más de contenido donde la respuesta es correcta o incorrecta. No es una actividad que se pueda realizar como tan sencillamente como las anteriores. Sin embargo, es una semana donde no tienen el cuestionario socioemocional, etcétera. Entonces, es una actividad donde tienen a lo mejor un poco más de relajación en cuanto a las actividades. Sin embargo, también tienen muchos recursos que es muy importante que puedan revisar con calma y con mucha atención. La información que se les da en este módulo propedéutico y la información que ustedes reciben en este mes es información que les va a servir para el resto de sus estudios. Como siempre lo dije desde la semana pasada, el módulo propedéutico tiene como objetivo, primero, tratar de homogeneizar a las generaciones que ingresan a prepa. ¿Qué quiere decir esto? Tratar de que todos los aspirantes que vayan a competir por su lugar como estudiantes, que eso es justo lo que ustedes están haciendo, en este módulo en especial sí están compitiendo porque sí tienen que lograr un promedio que les permita ser promovidos por encima de otros aspirantes que no serán promovidos. Entonces, este módulo sí es así. A partir de módulo 1 no están compitiendo con nadie más que contra ustedes mismos para lograr conseguir las calificaciones aprobatorias que les permitan seguir adelante en sus módulos. Pero en este módulo sí están un poco tratando de ganar un lugar, obtener un lugar de los que hay disponibles. Entonces, este módulo tiene el objetivo de que todos los aspirantes puedan ingresar a módulo 1 con un nivel más o menos igual de manejo tecnológico, de conocimiento de la plataforma, de conocimiento de las personas que trabajamos en prepa en línea y que estamos para apoyarles, y también tiene así el objetivo de darles información que ustedes van a poder ocupar durante el resto de sus estudios y que es importante. En esta ocasión, en semana 2, los recursos que tienen de aprendizaje son muy importantes para que ustedes obtengan esta información. En esta semana, ustedes obtienen los recursos y los conocimientos que les van a permitir identificar a cada una de las personas que trabajamos en prepa en línea y la manera en la que nosotros vamos a colaborar y apoyarles a ustedes. Habemos 5 figuras principales, ya lo veremos ahora que vayamos a la plataforma a revisar el recurso correspondiente y el proyecto y la actividad integradora que van a hacer esta semana. Y también tienen el ejercicio, la actividad integradora que tiene que ver con las reglas de etiqueta. Esta actividad tiene una importancia grande, puesto que al ser un modelo educativo que es 100% en línea, toda la comunicación que se entable entre ustedes, sus compañeros, sus tutores, sus asesores y todas las personas que integran el programa y la comunidad de prepa en línea será a través del lenguaje escrito, del lenguaje virtual, que en este caso pues es el lenguaje escrito. Y esto es muy importante darle la importancia que tiene. Ustedes no me dejarán mentir, si alguno de ustedes usa alguna plataforma de mensajería, como por ejemplo WhatsApp o el Messenger de Facebook, o están acostumbrados a lo mejor de pronto chatear con alguien o usar alguna aplicación de comunicación,
muchas veces lo que escribimos puede ser malentendido, podemos tener errores de dedo que cambien el sentido de todo lo que estamos queriendo decir. Puede ser que nuestra emoción al escribir se malinterprete por una emoción que no es la que nosotros queremos proyectar. Y esto sucede justamente porque no se están observando estas reglas y normas de etiqueta que existen en el lenguaje de comunicación virtual. Cuando hablamos del lenguaje de comunicación virtual, estamos hablando en específico del lenguaje escrito. Bueno, lo llamamos virtual porque es una comunicación que se da a través de dispositivos tecnológicos, pero en realidad también tiene mucho y todo que ver con el lenguaje escrito, con la manera en la que nosotros escribimos y traducimos todo lo que estamos pensando, todo lo que sucede en nuestra cabeza, logramos ponerlo en palabras que vamos a escribir. En este sentido es importante hacer una reflexión que tiene que ver con lo poco que escribimos hoy en día. Y eso es algo que influye e incide mucho en la manera en la que nosotros logramos comunicarnos, puesto que, y voy a poner un ejemplo que tal vez sea burdo, ¿no? O que sea un ejemplo a lo mejor un poco rústico, pero es este claro ejemplo de tengo las palabras en mi cabeza o cuando decimos déjame pensar cómo decir lo que estoy pensando, ¿no? Déjame tratar de organizar cómo voy a traducir todo esto que está en mi mente a mis palabras para poderlo hablar. Bueno, mucho más complejo en este tiempo para la mayoría de las personas, no quiero decir para todas, habrá quien lo sienta más sencillo así, pero mucho más complejo es en lo general tratar de traducir todo lo que estamos pensando a un lenguaje escrito y poderlo poner en palabras escritas. Esto sucede porque no tenemos el hábito de escribir. Cuando a nosotros nos plantean en alguna de las actividades una pregunta como ¿qué diferencias encuentras? O ¿cómo te has sentido con este programa? Estoy segura que en la mente de todos ustedes, en su raciocinio, hay todo un discurso que se da en ese momento y un análisis que se da y se da en segundos por cómo funciona nuestro cerebro, ¿no? En segundos nosotros pensamos, me he sentido un poco nerviosa porque no le sé bien a los aparatos tecnológicos o porque no he podido organizar mi tiempo, pero también estoy emocionada, pero y todo eso que pensamos a la hora de escribirlo en una respuesta, solamente escribimos bien, un poco nerviosa, ¿no? Y eso es todo lo que pensamos, lo convertimos a solamente 3 palabras y presentamos eso como respuesta. En este momento yo los quiero invitar y decirles la importancia que tiene que hagamos un hábito de la escritura, que podamos desarrollar esta habilidad, porque definitivamente es una habilidad que se desarrolla, y hagamos un ejercicio que nos permita adquirir nuevas habilidades para poder traducir y tratar de escribir, redactar, crear oraciones largas, realmente desarrollar textos que puedan entonces transmitir lo que nosotros estamos pensando. Estoy comentándoles todo esto por el espacio de la rúbrica de calificación que tiene que ver con el pensamiento crítico. Es un área de oportunidad general, todos tenemos que trabajar en esta área, incluso, y lo voy a decir tal cual es, porque así es, incluso los escritores, aquellas personas que se dedican a escribir, ya sea libros, reportajes, artículos en el periódico, estas personas que buscan contenido para ingresar a páginas de Facebook o a páginas de Internet, estas personas que se dedican a escribir y que escriben todos los días, tienen correctores de estilo, tienen alguien que les revisa lo que escribieron. Con más razón, entonces nosotros tendremos que tener también un apoyo en ese sentido. Pero la única manera de desarrollar esta habilidad es empezando a trabajar nuestra habilidad para escribir y para sacar el vocabulario que conocemos y desarrollar este tipo de textos, ¿vale? Es importante porque la próxima semana, en sus actividades de semana 3, van a tener actividades integradoras que les van a pedir cierta extensión de escritura, es decir, les va a plantear una pregunta tal cual se les han estado planteando en sus actividades, sin embargo, una de las especificaciones va a ser
Contesta esta pregunta en media hoja por lo menos, máximo una hoja. Contesta esta pregunta en 2 párrafos de 10 líneas y ya les van a empezar a pedir este tipo de extensiones en sus respuestas. El no alcanzar estas extensiones afecta su calificación. Entonces, por eso es importante que empecemos a trabajar en esto del desarrollo del lenguaje escrito. Me he tomado el tiempo de darles esta información en los primeros minutos porque en las actividades integradoras que he revisado hasta el momento de esta semana, me doy cuenta que es un área de oportunidad general. Entonces, es importante hacer estos ejercicios. Después los aspirantes me preguntan, ¿pero qué me sugiere, asesora, para poder hacerlo? Bueno, en realidad lo que tenemos que hacer es escribir. Y así es como nosotros vamos a poder ir formando un hábito en el que cada vez podamos escribir mejor. Hay 2 cosas básicas aquí. La primera de ellas es la lectura. La lectura, el leer, es algo que nos va a dar habilidades inimaginables, tanto de vocabulario como de ortografía, como de sintaxis, como de redacción, entender cuándo se usa un punto, cuándo se usa una coma, cuándo una oración es demasiado larga. Esto lo podemos aprender leyendo. Yo sé que a lo mejor el hábito de la lectura es un hábito que tampoco hemos trabajado demasiado, sin embargo es el momento ideal para tratar de hacerlo. Y no estoy diciendo como que hay que leer cosas aburridísimas, así de saca una novela larguísima y te pones a leer. No, podemos empezar con actos muy sencillos. Voy a inventar, si por ejemplo Edgar es alguien a quien le gustan los autos, pues con que tú busques artículos que tengan que ver con autos, con la tecnología de los motores, con ingeniería automotriz, etcétera, pero que busques en páginas que sean confiables, es decir, en periódicos, en revistas reconocidas. Mientras busques así tus fuentes y leas esos artículos, eso es de mucha ayuda. Si a Mayari le gusta la cocina, pues entonces leer artículos de cocina, recetas, cosas que estén escritas y que tengan que ver con tus propios intereses. Y habrá a quien le guste mucho leer también literatura, novelas, cuentos. Eso también ayuda mucho, pero hay que empezar a desarrollar ese hábito de la lectura. Como consecuencia de desarrollar ese hábito, el hábito de la escritura se va a desarrollar de manera inmediata y reflejo. Es decir, nuestro vocabulario va a incrementar muchísimo, la forma en la que construimos las oraciones también se va a ver una gran mejoría. Entonces, mi mejor consejo para poder lograr esto es eso, leer y escribir. A lo mejor en la noche me tomo un tiempo para escribir 3 o 4 líneas, no sé, de algo, ¿no? No les quiero poner como una tarea, pero tratar de hacer ese ejercicio de las cosas que hice en el día, de algo que me dio mucho gusto, una noticia que recibí, el tratar de hacer un hábito de escribir, y no quiere decir pluma y papel, ¿no? Puedo incluso tener un bloc de notas en mi celular, en mi computadora, en donde ustedes quieran, y tratar de desarrollar textos. Eso les va a ayudar muchísimo, de verdad es una herramienta que deseo que tomen en cuenta, porque como les dije, no solamente la próxima semana van a tener ya que alcanzar cierta extensión, sino que habrá módulos de prepa en línea donde tengan que escribir ensayos o donde tengan que escribir ya composiciones largas y que sean de su propia autoría. Y cuando esta actividad, esta habilidad no se ha desarrollado bien o no nos sentimos cómodos o nos sentimos con muchas limitantes en esa área, es cuando muchos aspirantes o estudiantes, para poder alcanzar la extensión que se les pide, pues recurren a plagio. Y entonces copian y pegan de una página internet o buscan un contenido que les parezca que está más o menos bien y lo ponen ahí. Y ahí es donde su calificación se ve grandemente afectada. Nosotros los asesores, como saben, tenemos herramientas que nos permiten identificar el plagio en los trabajos que recibimos, y la mayor parte de las veces realmente es porque esta habilidad de la escritura no la tenemos desarrollada. Entonces, bueno, ahí hay un componente de deshonestidad, etcétera, ¿no? Hay componentes que también ayudan a que un estudiante o aspirante o una persona cualquiera en el mundo cometa plagio. Hay componentes diferentes, pero sin duda el tener dificultad para expresarnos con el lenguaje escrito juega un papel importante.
Entonces, bueno, eso nada más como introducción el día de hoy, porque sí veo que en los trabajos es importante que empecemos a desarrollar un poco más los textos. Este espacio, como siempre les digo, es para ustedes, es de ustedes. No quisiera ir a lo que vamos a ver de los recursos sin preguntarles cómo se han sentido, cómo les fue en la primera semana, si se sienten esta semana más relajados tal vez que la semana anterior, si tienen alguna duda en específico en la que les pueda apoyar, ayudar, algo con lo que se hayan topado que les haya costado trabajo. Les abro el micrófono, por favor, y me encantaría escucharlos. Hace mucho calor en mi ciudad. Me van a ver tomar mucha agua. De verdad hace muchísimo calor en mi ciudad. Bueno, dado que en vista de que no hay ningún comentario, voy a pasar entonces a la plataforma. Voy a compartir pantalla. Recuerden por favor que cuando comparto pantalla voy a apagar mi cámara para que no haya pérdida en la transmisión de datos. Y cualquier cosa, cualquier duda, les pido que me abran el micrófono y me lo hagan por favor saber. Me hace falta en el chat el nombre de Mayari, de Madaí y de Karen. Si por favor me ayudan a escribir su nombre en el chat, se los agradezco para que pueda tomar la asistencia una vez terminemos la sesión. Bueno, y solo confirmar que pueden ver y escuchar bien el video y ahora que podrán verla. Mayari, gracias Madaí. Listo, solo me hace falta el nombre de Karen. Gracias Karen. Bueno, me parece que ya está compartiendo pantalla. Bueno, entonces vamos a comenzar. Vamos a dar un recorrido breve. Sí me gustaría volver a hacer un ejercicio de descarga de los archivos. Creo que todavía hay un poco en cuanto a los espacios de foro que tienen disponibles, de que están teniendo alguna duda o si requieren que me vaya un poquito más despacio, también me dicen y con muchísimo gusto adecuamos el tiempo para que lo puedan comprender mejor. Bueno, pues estando ya a entrar una vez más la guía, que la podemos revisar en un momento, los recursos que tienen para esta semana, que tienen 12 recursos diferentes y el foro aprendiendo, 12 recursos a revisar y el foro aprendiendo, y tienen también sus 2 actividades integradoras y 2 actividades formativas, que son los cuestionarios que se envían. Si ustedes revisan, digamos, en esta semana tienen 4 actividades a realizar y el foro aprendiendo. Si ustedes regresan a semana 1, verán que en semana 1 tenían menos recursos, esta semana tienen 12, en semana 1 tenían 9 recursos y el foro, sin embargo tenían 2 actividades formativas, 2 actividades integradoras, 2 ejercicios de práctica y un cuestionario socioemocional. Entonces tenían menos recursos a revisar, pero más actividades por completar, eso en semana 1. Y en semana 2, pues ahora tienen un poco más de recursos, el foro aprendiendo y dos actividades integradoras, 2 actividades formativas. Ahora, ¿qué es importante de poder ver en semana 3? Verán que en semana 3 no son 12 recursos. En semana 3 ustedes tienen 17 recursos a revisar. Es más, 1, 2, 3, 4, 5 son 20, 21 recursos de información que revisar y el foro aprendiendo.
Y tienen también sus 2 actividades integradoras, 2 actividades formativas y un cuestionario socioemocional. Y además, en semana 3 tienen estas 2 encuestas que son sumamente importantes. Hablaremos de eso en su momento, no me quiero ir a semana 3, pero sí quiero que ustedes puedan darse cuenta que al abrir las semanas así, ustedes pueden ver la cantidad de información que deben revisar y comprender y las actividades que van a completar. Y esto les puede dar una idea de más o menos cuánto tiempo a la semana ustedes deberán invertir en sus estudios. Hay semanas que son un poco más sencillas, hay semanas que tienen mucha más carga tanto de trabajo como de información por revisar. Entonces ustedes al abrir cada una de sus semanas así, más o menos podrán pues solamente darse una idea y estar pendientes de cuánto tiempo van a dedicar a sus estudios esa semana. Ahora, vamos a revisar rápidamente el espacio de los foros. Ustedes tienen en su programa de prepa en línea realmente son 5 espacios de foro y avisos, así los vamos a llamar, espacios de foro y avisos. Vamos a empezar con los 2 que tienen más arriba, el foro de novedades y la pizarra de sesiones. Como yo les comentaba, en estos 2 espacios de la plataforma, ustedes no van a publicar. El foro novedades y la pizarra de sesiones son foros en los que ustedes únicamente van a recibir información, no van a tener un botón para que ustedes agreguen algún mensaje. Solamente recibirán en la pizarra de sesiones la agenda de las sesiones que vamos a tener semana a semana y en foro novedades recibirán avisos de cambio de horario, las invitaciones y la apertura de cada semana, así como el cierre de cada semana. Van a recibir mensajes de nuestra SAME, del ADD. Estos 2 espacios solamente les permiten que los estén revisando constantemente, pero no van a escribir en ellos, ¿de acuerdo? Ahora, si quitamos estos 2 espacios donde ustedes solamente reciben información, es como estar en un grupo de WhatsApp donde solo el administrador habla, es exactamente eso. Tienen que estar pendientes de lo que se reciba, pero no van a responder. Adicional a esto, tienen 3 espacios de foro diferentes. Tienen el foro social, estos los ven de este lado del tablero, el foro social, el foro de dudas técnicas y cada semana en sus recursos tienen las actividades de la semana pasada. Se les pide que ingresen como evidencia una captura de su participación en el foro aprendiendo. Sin embargo, varios aspirantes ingresaron capturas de pantalla más bien del foro social o del foro de dudas técnicas. Vamos a ver la diferencia entre cada uno de estos espacios. El foro social, como su nombre lo dice, es un foro que su principal objetivo pues es la socialización. Si ustedes ingresan al foro social, verán que aquí tiene una descripción de qué se trata el foro, dura 17 segundos, en este momento la voy a poner para que ustedes puedan escuchar. Pero aquí viene la descripción, este espacio está construido para que puedas socializar con tus compañeros. En él podrás compartir información que podría servir a tus compañeros, platicar experiencias o simplemente ocuparlo para mantener una conversación. Este es el foro perfecto para que ustedes pongan, por ejemplo, estimados compañeros, mi nombre es Mariana y bueno, me encanta la música clásica y les comparto que habrá un concierto gratuito en línea tal día. Aquí está el vínculo. Y lo puedo compartir ahí y habrá personas que estén interesadas, habrá personas que no, habrá quienes tengan mis mismos intereses, pero no tiene nada que ver la información que yo voy a compartir con mi entorno de aprendizaje, ni los recursos, ni las tareas. Ese es el objetivo del foro social, construir relaciones. Como todos los foros, pues es un foro en el que la interacción debe ser respetuosa, que se deben observar las normas de etiqueta, debo ser empático con la opinión de los demás, siempre, siempre. Pero ese es el objetivo de este foro, únicamente socializar. Voy a poner la descripción para que ustedes puedan escuchar si es que no lo han hecho aún. Foro social.
En este espacio podrías socializar con tus compañeros. Te invitamos a compartirles experiencias o cómo te sientes en Prepa en Línea C. Lo importante es que puedas conocerlos e interactuar con ellos para enriquecer tu experiencia de aprendizaje. Entonces, este es el foro social. En este foro, entonces, es un foro en el que ustedes sí van a participar y van a poder escribir y van a poder mandar lo que ustedes quieran, ¿no? Recomendaciones. Por ejemplo, aquí tenemos su respuesta. Este es un ejemplo de lo que no debemos poner en el foro social. El lugar correcto para poner ese tipo de preguntas y solicitar ese tipo de apoyo a mis compañeros, pero yo puedo plantear todo tipo de dudas. Ay, ¿a qué hora es la reunión que no pude ver el correo con detenimiento? Ay, compañeros, estoy haciendo mi actividad integradora y todavía no encuentro cómo tomar capturas de pantalla en mi aparato. Compañeros, encontré este tutorial para trabajar los signos de puntuación por si les sirve y comparto el vínculo del tutorial que encontré. Toda esa información pertenece al foro Aprendiendo. Es un foro donde puedo hacer preguntas, puedo apoyar a mis compañeros que necesiten ayuda si es una respuesta que yo sé o que yo tengo, que yo conozco. Puedo compartir cosas que tengan que ver con el estudio, con los recursos que nos puedan ayudar a realizar mejor las actividades. Ese es el objetivo del foro Aprendiendo. El foro Aprendiendo es moderado por el asesor, es decir, por mí. Yo entro al foro Aprendiendo todos los días, leo las conversaciones, hago alguna aseveración si es que es necesario o importante, respondo dudas que a lo mejor nadie ha sabido responder, pero digamos que este foro Aprendiendo sería como un espacio de tareas, donde se hacen las preguntas, se resuelven, se comparten cosas que nos faciliten el estudio. Ese es el objetivo del foro Aprendiendo. Yo doy clic en el nombre del foro y aquí viene la descripción del foro y es donde vamos a empezar a completar y a poner nuestras aportaciones. Voy a poner donde dice responder, después de la publicación, doy en responder y me abre un espacio donde yo puedo comentar. Si quiero comentarle a un compañero en específico, es decir, si quiero decirle algo a Analí Onofre, aquí en su nombre pongo responder y es ahí donde voy a poner mi comentario. Normalmente el foro Aprendiendo cada semana tiene una pregunta detonadora, es decir, se plantea una cuestión y sobre esa cuestión es que se empieza a dar la interacción en el foro. ¿De acuerdo? Aquí, por ejemplo, la pregunta detonadora que tenemos es esta semana, ¿por qué es importante indicar de dónde obtienes la información que retomas para hacer tus actividades o tus aportaciones dentro de los foros? Es importante esta pregunta y bueno, si yo quiero participar en el foro Aprendiendo, esta pregunta me da entonces una oportunidad de escribir una respuesta. ¿De acuerdo? Importante tener en cuenta, este foro Aprendiendo, aunque se modera, es decir, aunque el asesor entra todos los días a revisar y opinar y contestar sus dudas, es un foro que no se califica. Yo no voy a subir o bajar mi calificación en torno a mis aportaciones al foro Aprendiendo. Sin embargo, es un espacio que debo conocer y donde se les exhorta cada semana a participar porque el aprendizaje y el beneficio que se obtiene de participar en este foro pues es enorme. Entonces, es importante que estén presentes en este foro, aunque no sea un foro que se evalúa. Entonces, bueno, ya vimos el foro social, el foro Aprendiendo, el foro Novedades, el foro perdón, de pizarra de sesiones, que es donde vamos a recibir los horarios y los enlaces para ver las sesiones grabadas. Y ya vimos el foro Aprendiendo. Ahora, hay dos espacios más que es importante que conozcan. Una de ellas es el foro de dudas técnicas. Vamos a entrar a este espacio. El foro de dudas técnicas tiene como objetivo apoyar en todas esas dudas que tengan que ver justo con los aspectos tecnológicos de la plataforma y del programa.
Es decir, en este foro vamos a poder resolver dudas que tengan que ver con el tipo de celular en el que estoy trabajando, por qué no encuentro ciertos archivos, por qué no puedo abrir ciertos archivos, no puedo subir mi tarea de forma correcta, etcétera, ¿no? Este foro tiene su descripción. En este lugar podrás exponer dudas con respecto a tu acceso al aula, mi comunidad de aprendizaje o mi campus. Es decir, todo lo que tenga que ver con la plataforma en los aspectos tecnológicos va en el foro de dudas técnicas. En esta ocasión, en el módulo propedéutico, todas las preguntas que ustedes puedan poner en el foro de dudas técnicas serán monitoreadas por su asesor virtual. Pero eso solamente será durante el módulo propedéutico, porque en este módulo no tenemos asignado, o sea, sí tenemos asignado un asesor tecnológico, pero es un asesor tecnológico al que yo le voy a referir sus dudas. Es decir, si aquí hubiera una duda que dice, no puedo bajar el archivo, yo pondría en contacto al alumno directamente con el asesor tecnológico. Hasta este momento no ha habido ninguna duda ni ningún comentario en este foro. Si lo hubiera, yo como su asesor virtual los contacto con el asesor tecnológico, pero eso es solamente en el módulo propedéutico. A partir de módulo 1, ustedes ya tienen asignado un asesor tecnológico que estará siempre pendiente de sus publicaciones acá. Tienen, como les comenté la vez pasada, varias preguntas que son preguntas frecuentes y que les dan pues las respuestas generales a cada una de estas preguntas, que son las preguntas que se han detectado que los aspirantes tienen normalmente. Y tenemos la descripción del foro, que en este momento voy a poner play para que ustedes la puedan escuchar. Foro de dudas técnicas. Dentro de este espacio podrás exponer tu problema técnico, explicando en qué consiste tu duda y anexando una captura de pantalla. Es de suma importancia escribir tu nombre completo y tu usuario. Además, deberás especificar el tipo de caso que reportes de acuerdo con la siguiente clasificación. Tengo problemas técnicos para entregar mi actividad. Tengo dudas sobre mi participación individual. ¿Qué sucede con mi calificación? No logro ver el contenido o recurso. No puedo entrar a foros o ejercicios. Un asesor tecnológico te responderá tan pronto resuelva la situación que reportas. Si el problema ya fue expuesto por otro compañero, te invitamos a leer la solución para que puedas hacer lo mismo. Entonces, bueno, en general, el foro de dudas técnicas, como su nombre lo dice, tiene como objetivo apoyar en todo aquello tipo de situaciones o problemáticas tecnológicas. Aquí es muy importante comprender lo siguiente. Voy a regresar acá y dejaré de compartir pantalla para poder verles mientras comento esto. La razón de que exista un foro de dudas técnicas es porque nosotros los asesores virtuales tenemos unas funciones que cumplimos y tenemos ciertas áreas de experiencia. Si ustedes me escribieran a mí, estimada asesora Mariana, tengo un celular tal con el que estoy haciendo mis tareas y sin embargo no puedo descargar el documento. Necesito apoyo, por favor. Esa no es mi área de experiencia. Yo voy a hacer todo lo que esté en mis manos por apoyarles, sin embargo, la respuesta no la sé. Entonces, lo que va a suceder es que ustedes me van a mandar el mensaje a mí, como asesor, y yo voy a referirlos al asesor tecnológico para que entonces ustedes expongan su duda directamente al asesor tecnológico. Lo que sucede con esa situación es que el tiempo se va acortando, porque recuerden que hay 24 horas de plazo para responder cualquier mensaje. Si ustedes plantean su duda el día lunes, yo la leo el día martes, los mando con el asesor tecnológico y el asesor tecnológico responde, lee su correo el día miércoles, empieza a trabajar en el problema y a lo mejor ustedes recibirán de respuesta ya para solucionar el problema el día jueves o viernes. Entonces, como ven, el tiempo se va alargando. Sin embargo, si ustedes escriben directo al asesor tecnológico, buenas tardes, asesor, mi nombre es tal, mi número de estudiante es tal,
tengo este problema para descargar archivos y aquí le pongo captura de pantalla de lo que me sale en mi teléfono al quererlo abrir. Le agradezco su apoyo. Eso ustedes lo envían el lunes, y el martes ya lo vio el asesor tecnológico y ya está trabajando en el problema para que ustedes obtengan solución. Entonces, esa es la importancia de plantear las dudas en el lugar en el que corresponden, ahorrar tiempo y poder recibir y resolver su problema lo más pronto posible. He sido clara como hasta este punto con el tema de los foros, ya solamente nos falta un espacio más por revisar. ¿Alguien tiene alguna duda? No, todo bien, claro. Listo, gracias, Edgar. No, maestra, todo perfecto. Gracias, Jonathan. Bueno, entonces, esa es la importancia en este momento del foro de dudas tecnológicas. Ahora, estos foros que les he dicho hasta este momento, como les comentaba del foro Aprendiendo, no tienen ninguna calificación. Es decir, no me afecta no participar de ellos o no escribir nunca en ningún momento ninguna duda. Eso no me afecta en mi desempeño. Sin embargo, hay un foro que sí se califica. Es decir, hay un foro en el que sí voy a tener que participar de forma obligatoria. ¿Que ya quedó? Yareli, listo. No solamente necesito participar de forma obligatoria, sino que tiene además una forma específica de participación. Y ese foro del cual les estoy hablando está en semana 4 y es el foro de integración. Este foro vale el 8% de su promedio. Ya llegará el momento en el que hablemos específicamente de cómo debo trabajar el foro de integración para poder alcanzar la mejor calificación posible. Sin embargo, en este momento solamente quiero mencionarlo y que ustedes sepan que existe como parte de los espacios de foro de la plataforma. Este foro de integración no siempre está en semana 4, eso también es importante. Habrá módulos en que el foro de integración esté en semana 2 o en semana 3. Cuando ustedes empiecen su módulo, yo les recomiendo revisar cada una de las semanas y ver en qué semana tienen ustedes el foro de integración. Puesto que, como tiene una manera específica de trabajarse, si ustedes se dan cuenta a la mitad o al final de la semana que era su semana de foro integrador, entonces puede ser que por ahí pierdan algunos puntos. Entonces, por eso es importante. Hablaremos del foro de integración, hacia el final de semana 3 para que ustedes puedan iniciar semana 4 día lunes ya participando de él y aseguren su calificación. Pero bueno, me era importante mencionarlo como parte de los espacios de foro de participaciones que tenemos en la plataforma. Entonces, bueno, ya quedamos. Está foro novedades, foro pizarra de sesiones donde ustedes únicamente reciben información, foro social y foro de dudas técnicas que se encuentran en el tablero del lado derecho de su dispositivo o del lado izquierdo, dependiendo de cómo desplieguen la flechita si es que están trabajando en un celular. Tenemos foro aprendiendo, que es un foro que nos abre muchísimas posibilidades de aprendizaje y de crecimiento, y tenemos el foro de integración. Ahora sí, vamos a pasar a semana 2, donde tienen la guía de la semana. Bueno, Lick. ¿Sí? Oiga, tengo una duda. Sí. Por ejemplo, a mí en la semana 4 me aparece en blanco, o sea, despliego la flechita y me aparece en blanco, no me aparece nada. Ok, te voy a explicar por qué. Eso, qué bueno que lo mencionas. Sí, importantes, estas encuestas. Estas encuestas hablaremos de ellas más en específico la siguiente semana, pero estas encuestas, contestarlas es requisito para poder acceder a semana 4. Si estos cuestionarios no están contestados en semana 3, no van a poder ver los recursos y las actividades de semana 4. Digamos que semana 4 está bloqueada hasta que ustedes contesten estos dos cuestionarios. Como no hemos llegado a esa parte del curso, pues entonces sus recursos de semana 4 pues están cerrados. Y esa es la razón por la que no los puedes ver todavía. Una vez que contestes estos cuestionarios ya los debes de poder ver sin problema.
Ok, gracias. ¿De qué? Entonces, bueno, perdón, les comentaba, descargamos la guía, que como ya les comenté, pues vamos a descargar la guía. Y como saben, se descarga un documento en PDF para que ustedes puedan leerlo. Acá lo abriré. Para asegurarnos de que hemos obtenido lo que necesitamos de la semana. Las actividades integradoras, aquí tienen actividad integradora 3, junto con los recursos que necesitan específicamente para realizar esta actividad. No tengo que estar buscando en todos los recursos a ver dónde encuentro la respuesta. La guía de la semana me dice exactamente en qué recursos encuentro esa en sintonía ya con los conocimientos que requieren esta semana, el foro aprendiendo y sus 2 actividades formativas. Es muy importante la plataforma. He recibido mensajes donde me preguntan, maestra, ya terminé mis actividades formativas, mis cuestionarios, ¿cómo los mando? Estos cuestionarios no se envían. Una vez que ustedes los terminan, la calificación se guarda automáticamente en la plataforma para que ustedes puedan revisarla después en su portafolio de evidencias. ¿De acuerdo? Son actividades obligatorias, pero que no se suben a plataforma porque se califican en el momento que ustedes las completan. La primera semana es el recurso más importante de esta guía. Les va, digamos, de alguna manera poniendo un orden en las actividades, de manera que al terminar la semana, cuando ustedes lleguen al punto 4, pueden estar seguros, si han realizado todos los puntos previos, que no les falta nada por entregar. Pueden poner aquí videosesión el viernes a las 8 de la noche. Esto es un ejemplo, ya recibirán el horario correcto de la videosesión. Esto es únicamente un ejemplo, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, la guía que siempre es importante descargar. Pero quiero que estén como muy conscientes de la importancia que tiene hacer un trabajo sobre las reglas de netiqueta observando las reglas de netiqueta. Es decir, si dentro de mis recursos voy a leer que no debemos escribir solamente con mayúsculas, entonces sería una discrepancia tremenda que mi actividad esté en todas mis respuestas utilizando solamente letras mayúsculas. Los conocimientos que adquirimos de estos recursos debemos aplicarlos a las actividades que realizamos. Si a mí me envían como asesor una actividad integradora que habla de un recurso donde se me dice es muy importante no usar mayúsculas más que en casos necesarios, pero el trabajo está todo escrito en mayúsculas, a mí como asesor me queda claro que a lo mejor revisaron los recursos. No quiero decir que no los hayan revisado, quizás sí los revisaron. Sin embargo, no los revisaron con el suficiente tiempo y atención o no quedó clara la información que se les brinda. Entonces, a la hora de ustedes hacer estas actividades, tienen que aplicar los conocimientos que han recibido previamente. Por eso tienen los recursos para poder obtener lo que necesitan antes de contestar. Haremos un rápido ejercicio con la actividad integradora 3. Recuerden que en módulo propedéutico todas sus actividades se trabajan de la misma forma, que no es durante todo el estudio de prepa en línea. Hay actividades que serán diferentes. Por eso es importante leer con atención siempre la descripción. Pero en módulo propedéutico sí se trabajan todas sus actividades de la misma forma. Y con eso me refiero a lo siguiente. Cuando ustedes llegan al punto ¿cómo lo realizaré?, en el número 2 dice hacer clic en el enlace y esto es un hipervínculo. Es decir, cuando yo paso mi cursor sobre él, cambia de color y eso quiere decir que al yo dar clic, algo va a pasar. Un hipervínculo tiene diferentes funciones. Puede reproducir un video al darle clic, me puede llevar a una página de internet diferente, no sé, puede abrirme alguna imagen que yo voy a revisar. Eso es un hipervínculo. Todo lo que nosotros damos clic y algo pasa, eso es un hipervínculo.
Cuando damos clic en este nombre de la actividad, lo que pasa es que se descarga un archivo de Word y ahora lo veremos. Recuerden, en mi computadora se descarga acá arriba, hay computadoras que lo descargan acá abajo, en el celular se va a una carpeta específica para descargas. Entonces, bueno, al yo dar clic en el título de la actividad, se descarga un archivo. Ese archivo lo vamos a tener ya aquí guardado en las descargas y al abrirlo veremos que es un archivo de Word editable para que nosotros... Yo debo duplicar los archivos para poderlos trabajar. Ese no es el clicarlo para poder trabajar en él. Listo, entonces, vamos, no se logró duplicar. Voy a duplicarlo en otro espacio. Listo, ya está. A la hora que ustedes van a descargar el archivo, es muy importante que se den cuenta que el archivo que están abriendo tiene características específicas, es decir, tiene un encabezado, esta parte de aquí se llama encabezado, tiene diferentes gráficas que vienen con el archivo, que es como se ha diseñado el archivo para que ustedes lo puedan trabajar. No necesito copiar y pegar la información en un archivo nuevo. No necesito generar un archivo nuevo. No necesito añadirle una portada. En este caso, lo que voy a hacer es trabajar sobre el mismo archivo que se descargó. Es decir, aquí pondré mi cursor y pondré mi nombre de aspirante. Esto ya se tardó muchísimo más de lo necesario. Bueno, sobre este mismo archivo que descargan es sobre el cual van a poner ustedes sus respuestas. Y es un archivo como los demás, es un archivo donde se les van a plantear diferentes preguntas y a esas preguntas ustedes van a dar respuesta. Se les plantean diferentes situaciones, más bien, en lugar de preguntas. Si alguno de ustedes ya trabajó el archivo, ya entenderá a qué me estoy refiriendo. Voy a esperar un poco a que se vuelva a abrir el programa de Word, una ola de calor vivo. Y en general, lo importante de esto es entender que yo debo descargar el archivo y sobre ese archivo trabajar, no crear uno nuevo. En el momento en que ustedes crean un archivo nuevo y copian y pegan en ese archivo nuevo, pasan varias cosas. La primera es que no están cumpliendo con lo que se solicita claramente, puesto que aquí dice resuelve lo que se indica en el documento. Para ello necesitas abrirlo y editarlo en un procesador de texto como Word o documentos de Google. Es decir, en ese mismo archivo es donde yo lo voy a modificar y voy a trabajar. Lo voy a guardar en la computadora y aquí viene de nuevo la clave que es importante poner. Apellido, nombre, la clave del módulo, que es módulo 00, es la clave de módulo propedéutico. S2, que significa semana 2, AI3, que es actividad integradora 3. No es necesario que pongan campus 3, grupo 104, no. Esta es la clave que van a ocupar. Cada semana esta clave, más bien con cada actividad, esta clave va a cambiar, puesto que su siguiente actividad ya no será AI3, sino AI4. Entonces, con esa clave van a siempre subir sus tareas a plataforma en módulo 1, 2, 3, 4, 23. En todos los módulos van a subir sus trabajos con esta clave como título. ¿De acuerdo? Eso en cuanto a la actividad integradora 1. Una vez más, repetirles la importancia de que su actividad cumpla con las normas de etiqueta, pues es justamente
¿Ok? Entonces, bueno, cuando ustedes me solicitan a mí como su asesor una extensión de tiempo, es decir, no les dio tiempo de entregar su tarea para el domingo, pasaron más. Es muy importante que sepan que cuando ustedes piden una extensión de tiempo, estas extensiones de tiempo que nosotros los asesores vamos a importante, primero que a la hora de poder estar haciendo su reclamo venga su nombre pegado en donde sea, lo que sea que ustedes tengan para evidenciar que llegaron. Y también es muy importante, igualmente importante, perdón, es que ustedes a la hora de pedir una extensión estén conscientes que las extensiones solamente sirven para las actividades integradoras. Si ustedes es una semana de cuestionarios formativos, de foro aprendiendo, de foro de integración, es muy probable que ustedes no vayan a, perdón, es probable que ustedes no vayan a poder realizar sus actividades formativas y ejercicios de práctica. Las extensiones de entrega solamente funcionan para las actividades integradoras, ¿de acuerdo? Días después de la fecha. Sin embargo, no van a recibir ahí, no van a poder ver ahí nada más, ¿de acuerdo? Difícilmente el asesor les dará la extensión. Las extensiones se tienen que solicitar antes de que pasen 72 horas de su hora límite de entrega. Entonces es muy importante que estén. Bueno, pues siendo que no es así, me gustaría desearles una excelente noche, que descansen bien. Recuerden, están a la mitad de ya llegar a la mitad de su módulo propedéutico, así que felicitaciones. Cuenten conmigo, por favor, para cualquier cosa que necesiten, cualquier duda, cualquier apoyo adicional. Me pueden escribir y yo con mucho gusto trataré de apoyarles en todo lo que esté a mi alcance. Les deseo una excelente noche. Jonathan, Edgar, Madai, Karen, Yareli y Mayari, bueno, que descansen. Empezaré a calificar ya sus actividades. Si alguien quiere que me detenga a calificar porque se dio cuenta que algo necesita cambiar, ya saben que me envían un mensaje.